Muy buenas tardes, tengan todos nuestros agremiados. Es un placer para la Comisión Específica de Planes Preventivos, en conmemoración del Día Internacional del Refugiado, realizar la siguiente presentación con nuestras invitadas. A mi derecha tengo el licenciado Leiva y nos acompañan de la organización ONG la compañera coordinadora del Departamento Legal, Mariana, y la compañera asesora legal, Priscila. Nuestro compañero Leiva les va a explicar un poquito más sobre el objetivo de nuestra comisión a tratar en la conmemoración del Día Internacional del Refugiado que se celebra hoy. Buenas tardes a agremiados que nos siguen por esta red. Como objetivo principal para iniciar esta charla de la celebración del Día de la Persona Migrante, es importante que el objetivo como tal es identificar y abordar las diversas problemáticas de los migrantes y lo que afrontan al llegar a nuestro país. De eso, nuestras compañeras van a dar un aporte muy importante de una organización no gubernamental, van a exponernos cuáles son los procesos a los que ellos se ven inmersos y cuáles son los procedimientos en los que ellos recaen. Muchas gracias, muy buenas tardes a ambos, a todas las personas que se encuentran el día de hoy acompañándonos. Efectivamente, tanto para mí, para mi compañera y en general para la Organización de Hayas Costa Rica, es un gusto poder estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes en este día tan especial en el que conmemoramos el Día de la Persona Refugiada. Y es una temática sumamente importante, sumamente interesante, considerando las dinámicas de movilidad humana que tenemos el día de hoy y por qué es tan importante hablar sobre esto. Pues bueno, simplemente para iniciar, les comento que el informe más reciente del ACNUR nos ha indicado que existen 108.4 millones de personas desplazadas de manera forzada alrededor de todo el mundo y que 35.3 millones son únicamente personas refugiadas. De ese número, su país de origen, el cuarto más importante es Venezuela, y pues como todos sabemos, Costa Rica es un país de acogida y de tránsito para diversas nacionalidades, pero sobre todo también para las personas de nacionalidad venezolana, y por eso consideramos tan importante que el día de hoy reflejemos de manera conjunta cuáles son los retos que tenemos a la hora de hablar de personas de movimientos mixtos, porque los movimientos mixtos consideramos no solamente también las personas refugiadas, sino también aquellas otras personas en necesidad de protección internacional, pero también considerar un poco o conocer más a fondo quiénes son estas personas, qué derechos tienen y cuáles son las barreras de poder acceder a derechos básicos. Y sobre ello, pues el día de hoy vamos a compartir una pequeña presentación indicando también, o más bien contándoles quién es Hayas en primer lugar. Bueno, Hayas es una organización no gubernamental que se encuentra alrededor del mundo, tiene presencia en 21 países, 11 de ellos se encuentran en Latinoamérica, y en Costa Rica trabajamos bajo los valores de acoger al extranjero y proteger al refugiado. Para ello brindamos una serie de servicios totalmente gratuitos en áreas de protección legal, atención psicosocial, inclusión económica y también prevención de la violencia basada en género. Y como hoy efectivamente es el Día Mundial de la Persona Refugiada, pues primero vamos a conocer quién es una persona refugiada. Y sobre ello, la compañera Priscila Valverde, también oficial legal de nuestra organización, pues nos va a hablar al respecto. Bueno, muy buenas tardes a las personas que nos acompañan, agradecerles también al colegio y a la comisión por la invitación. Bueno, como le decía la compañera, vamos a comenzar definiendo, conociendo quién es una persona refugiada. Bueno, según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, esta es una persona que por fundados temores, es decir, por una situación amenazante en su país de origen,
es perseguida por diferentes motivos, ya sea por raza, religión, por su nacionalidad, porque pertenece a determinado grupo social o porque sus opiniones políticas lo han llevado a que sufra esta persecución. Acá en Costa Rica es importante señalar también que contempla el motivo de género, es decir, por su identidad de género, por su orientación sexual, que si por esta razón la persona en su país de origen o residencia habitual ha tenido persecución, también el reglamento de las personas refugiadas lo reconoce. Bueno, que estos son como los motivos o las razones de inclusión, ¿verdad?, que definen a la persona refugiada. Y además de que ellos no puedan, debido a estos temores, ¿verdad?, porque son temores reales, o no quieran acogerse a la protección del país, porque en muchos casos el mismo país es el ente que los persigue. Entonces, por esta razón ellos no pueden volver. Una definición más amplia la hace la Declaración de Cartagena, que lo que nos dice, además de lo que dijimos anteriormente, es en situaciones donde las personas hayan sufrido inseguridad, amenazas, una violencia generalizada, donde hay una agresión muy fuerte, ¿verdad? Hay conflictos internos, hay una violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que alteran gravemente el orden público, entonces que hacen que la persona deba salir de su país. Entonces lo que hace es que nos amplía para la región de América Latina, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios en los que podemos decir, no, esta persona, criterios de exclusión se conocen, esta persona no puede ser considerada una persona refugiada? Bueno, cuando ha cometido un delito de guerra contra la paz o contra la humanidad, o cuando ha cometido algún delito grave que se considera igualmente un delito acá y que fue un delito grave en su país, que si yo, un abuso, un homicidio, entre otros, ¿verdad? O cuando es culpable de actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas. Este último lo que quiere decir es como ampliar un poco más. Ya sabemos que si son delitos de guerra, contra la paz o contra la humanidad, es porque la persona en esos casos no puede ser considerada una persona refugiada. Bueno, también es importante distinguir un poco porque, bueno, tenemos las personas en tránsito, que es las que vemos también mucho últimamente, que son grupos de personas venezolanas o personas haitianas que estuvieron en su momento, pero ellas están, digamos, desplazándose, por ejemplo, del Cono Sur y van para Estados Unidos. Entonces están por un tiempo en nuestro país, se llaman intránsitos o mixtos, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante que hagamos como la diferencia entre la persona refugiada y la persona migrante. Bueno, la persona refugiada se ve forzada a salir de su país, huye de una persecución, de una amenaza, mientras que la persona migrante sale de manera voluntaria y su deseo es mejorar su vida, ¿verdad? Encontrar un mejor trabajo, una mejor calidad de vida o reunirse con su familia. En cambio, la persona refugiada sale en busca de seguridad, de protección, porque esa protección no la puede obtener en su país. En cuanto a las personas refugiadas, bueno, como les decía, hay un riesgo para su vida, para su integridad, por esa razón no pueden regresar. La persona migrante en cualquier momento puede volver, puede ir a visitar a sus familiares, no tiene ningún riesgo. Y las normas que se aplican a las personas refugiadas son, bueno, normas internacionales que ahorita vamos a ver, normas de derechos humanos, y a las personas migrantes sería el derecho interno, que sería la Ley de Migración de Extranjería y su reglamento. En cuanto a las personas solicitantes de refugio, ya reconocidas como tal, el gobierno que los recibe, digamos en este caso Costa Rica, es responsable de su protección internacional, desde que la persona manifiesta que quiere solicitar asilo, que quiere solicitar refugio. En cuanto a la persona migrante, no existe esta protección porque todavía continúa con la protección de su país de origen. Y bueno, en cuanto a la persona refugiada, el efecto es declarativo, es decir, que existen los elementos y nada más lo que el Estado hace es un reconocimiento. Y la persona migrante es constitutivo, por ejemplo, la persona que solicita una residencia hasta que se le otorgue es cuando la persona ya sería residente. Licenciada, tenemos una... Sí, licenciada, sáqueme de una duda.
¿Qué protección tiene entonces la persona en tránsito? ¿Qué garantías tienen? Sí, bueno, para responder esa pregunta hay que enmarcarnos dentro del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. El sistema de protección normativo tiene distintos focos o distintos niveles, ¿verdad? Hay protección propia para las personas refugiadas, hay protección en general para las personas de derechos humanos y de derecho migratorio, y hay otra serie de protecciones, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos humanos de las personas menores de edad, de las personas adultas mayores, de las mujeres. Entonces, si bien las personas en tránsito podríamos a priori señalar que no se ven protegidas por el derecho internacional de las personas refugiadas, ¿verdad? Sí están cobijadas por otra serie de normativas o de prerrogativas a nivel de derecho internacional, ya sea humanitario o de los derechos humanos. Y sobre eso, pues entonces van a existir una serie de protecciones, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, acceso a derechos básicos y protección sobre bienes jurídicos o sobre derechos tan fundamentales como la vida, la integridad o la seguridad. Licenciada, y entonces, esta persona que está en tránsito, ¿en qué momento o cuánto tiempo estima o se lleva ese estudio para poder, digamos, diferenciarla, verdad? Porque entiendo, refugiado e inmigrante hacen la misma transición, vaya la redundancia, hacen ese tránsito, ¿verdad? Para poder venir a un nuevo país. ¿En qué momento esa persona, sabiendo que o cómo constata, por decirlo así, la ley, cómo lo ampara para saber que tiene una situación de persecución o amenaza en su país? ¿Cómo pueden comprobar eso? ¿Cómo pueden acceder a eso? Porque también se han dado casos, por ejemplo, de alguna persona que sale de su país y demás, pero tal vez viene huyendo porque cometió algún tipo de delito y demás, y se hace pasar, ¿verdad? ¿Cómo digamos, ustedes como organización hacen ese filtro para poder identificar y saber de verdad que una persona tiene esa condición, digamos, de refugiado? Sí. Bueno, podríamos remitirnos a la filmina 14 de la presentación para hablar tal vez un poco del procedimiento. En esto sí es muy importante aclarar que nosotros como organización, dentro de los servicios que brindamos, está la información, la asesoría y la representación legal de las personas que señalan que tienen necesidad de protección internacional. Sin embargo, el ente encargado gubernamental de declarar si una persona es o no refugiada va a ser la Comisión de Visas Restringidas y de Refugio en colaboración con la unidad de refugio, que pertenecen ambas a la Dirección General de Migración Extranjera. Ellos van a hacer una investigación aparte del procedimiento y de la entrevista normal, en donde se verifican, por ejemplo, la existencia o no de algún tipo de antecedente penal, por ejemplo, las alertas de Interpol y demás, y a partir de eso, es el ente gubernamental quien realiza pues ese análisis. Y como podemos observar dentro de la filmina, bueno, cuando una persona dentro de estos flujos migratorios que pueden ser mixtos, y se llaman mixtos porque ahí vienen, como dicen, personas con distintas necesidades, personas que son migrantes, personas que están en riesgo de apatridia, es decir, que ningún estado las reconoce como nacional, personas que solicitan protección internacional, que es refugio u otro tipo de circunstancias. Y cuando una persona llega a un país y manifiesta, como la manifestación, ¿verdad?, de que necesita protección internacional, es que en principio empieza el engranaje, ¿verdad?, empieza a movilizarse todo el sistema de protección. El procedimiento, ¿verdad?, o la solicitud de refugio, si la persona ingresa, ¿verdad?, por una de las fronteras y manifiesta en frontera ante un oficial de ese cuerpo policial que desea, ¿verdad?, solicitar refugio, pues a partir de ahí inicia la protección, ¿verdad? Y
también se posibilita, porque tal vez las personas no en ese mismo momento solicitan la protección, de que ellas accedan a una cita. ¿Cómo accedo yo a esta cita? Bueno, como lo indica la presentación, ya sea a través de la página, ¿verdad? El sitio oficial de migración, donde viene un apartado para solicitar una cita ante la unidad de refugio o llamando de manera gratuita al número telefónico que se indica, que es el 2299-8099. A partir de ello, pues a las personas se les va a otorgar una cita, a esa cita van a acudir y ahí se les va a realizar una entrevista de elegibilidad por un oficial de elegibilidad de la unidad de refugio, que es una persona también abogada, en la cual va a hacer este análisis de si es o no una persona refugiada, ¿verdad? Y si cuenta con, por ejemplo, alguna alerta a nivel de Interpol, si cuenta con la persona con antecedentes penales en Costa Rica o en otro país extranjero, y hacer ese análisis de si efectivamente es una persona merecedora de protección internacional. Claro, es muy importante esta explicación de cómo se hace la clasificación y cuál es el proceso en que se someten, porque eso nos da una idea de la garantía real que tiene la persona migrante cuando ingresa al país y el acompañamiento y derechos que se les va a otorgar. De ahí es donde viene más adelante una serie de interrogantes de a qué procesos ellos podrían integrarse ya en nuestro país como tal, mientras se hace todo el trámite para la investigación y definición de la figura legal en la que ellos van a encajar. Exactamente. Sobre ello, también podemos ahondar en cuanto a los principios fundamentales de protección. Y en esto vamos a hacer una indicación. Cuando hablamos de que la naturaleza del refugio es declarativa, es porque la persona en sí ya integra, ¿verdad? Estos elementos de temor, de motivos de persecución, etcétera. Entonces, eso quiere decir que ellos tienen, en principio, los mismos derechos que una persona ya refugiada. Y a partir de eso también se les genera unas garantías de protección. ¿Cuáles son estas garantías de protección? Bueno, el principio conocido como de prohibición de expulsión, ¿verdad? En el cual se le prohíbe, por ejemplo, el rechazo en frontera a la persona sin que se le haya permitido acceder al procedimiento, ¿verdad? Y también dentro de estos principios de protección está el de que a las personas no se le va a sancionar por haber ingresado de manera irregular al país. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de que estas personas, como lo dijo la compañera Priscila, no vienen a nuestro país por querer mejorar su situación económica, por ejemplo, sino que la razón fundamental por la que están acá es que su vida o su integridad física, emocional en su país va a correr peligro. Dentro de los principios, pues también está el principio de confidencialidad, en el cual las personas y sobre todo los funcionarios, ¿verdad?, que trabajamos con estas personas, tenemos que tener esa sensibilidad respecto de que tenemos que proteger la vida y la integridad de las personas solicitantes de refugio o refugiadas, porque en caso de comunicar, ya sea, por ejemplo, a una autoridad del país de esta persona, ¿verdad?, pues efectivamente puede ocurrir que esta alerta genere para la persona un evento de persecución o un evento de daño para su integridad. Entonces, la protección de estas personas inicia desde que ellas manifiestan su intención de solicitar refugio y hasta que acceden al procedimiento y hasta que reciben una resolución final, ¿verdad?, de si son reconocidas o no como personas refugiadas. Les voy a trasladar, no sé si hay alguna pregunta de momento, o le trasladamos también la palabra a mi compañera Priscila para que conozcamos un poco, aunque ya los he adelantado, conozcamos en general cuáles son los derechos de estas personas, tanto refugiadas como solicitantes de refugio. Bueno, para continuar con el tema de los derechos de las personas, bueno, desde que solicitan, ¿verdad? Porque no es desde que inicia el proceso, que son solicitantes de refugio, ya posteriormente, si se les reconoce,
vamos a decir que son personas refugiadas. Entonces, ¿cuáles son sus derechos? Bueno, como lo decía Mariana, ser admitida en el territorio, no se puede rechazar en frontera, aunque, por ejemplo, esté ingresando de manera irregular. Por el principio de no devolución, no puede ser devuelta a su lugar de origen, ¿verdad? O donde peligra su vida, su integridad. No se puede sancionar por este ingreso, se le debe garantizar que acceda al proceso, ya sea que más adelante se verifique que sí se le da el reconocimiento o no, pero uno de los principios es que pueda acceder, ¿verdad? Que pueda ya sea realizar su cita, acudir, y si se le rechaza, porque puede haber esa posibilidad, que se le haga la entrevista y en algunos casos parte de la respuesta, ¿verdad? De la consulta anterior, es que la unidad de refugio determine que es inadmisible, ¿verdad? Por, qué sé yo, porque los motivos no corresponden, ¿verdad? Entonces, igualmente en ese caso, la persona tiene derecho a plantear su recurso en los 3 días después de que se le notifique esta resolución y permanecer en el país hasta que se le resuelva ya definitivamente, o sea, hasta que exista un rechazo definitivo, entonces es pues, que se tomarán pues otras medidas. Una consultoría con respecto al tema de ese rechazo y esa motivación de ese recurso. En ese lapso que se da esa situación, ¿quién le da contención a esa persona? Bueno, precisamente para eso están las organizaciones, ¿verdad? Como en el caso nuestro, nosotros apoyamos con el tema de los recursos a las personas pues que así no lo requieren, ¿verdad? Cuando, qué sé yo, hay un rechazo y la persona tal vez no aportó ciertos elementos o no aportó pruebas o se puso muy nervioso en la entrevista y entonces no pudo contar realmente qué fue lo que le pasó. Entonces ahí es donde pues también está el apoyo también de otras organizaciones que son que se especializan, digamos, en dar apoyo a las personas inmigrantes o solicitantes de refugio. Entonces ellos pueden recibir esta asesoría de manera gratuita, ¿verdad? Sin ningún costo y se les brinda el acompañamiento también hasta que se resuelva definitivamente, ¿verdad? La situación. Bueno, otro de los derechos que ellos tienen es portar un documento de identificación, que ahora lo vamos a ver en un momento. Y bueno, los derechos que son fundamentales como la vida, la integridad, la seguridad, no ser discriminado, ¿verdad? Tener libertad de circulación, tener acceso al trabajo, a la salud, a la justicia, acceso a los servicios que ofrece el Estado, ¿verdad? A la educación. Licenciada, tengo una pregunta. ¿Qué pasa, digamos, si bien es cierto, en todo este trayecto que hacen estas personas migrantes, qué pasa si una persona, ¿verdad?, por diversas razones violentas que ellos viven, al transitar de un lugar a otro, lugares de difícil acceso, qué pasa cuando se pierden los documentos, porque, ¿verdad?, hay las condiciones climáticas también, es un factor que a ellos, pues, la gente sabe, nadie va a llevar, ¿verdad? Nadie va a ir preparado para eso. Entonces ellos se presentan a muchas adversidades como eso. ¿Qué pasa en ese caso si yo llego a un país, no presento documentos, realizo la gestión y demás? ¿Cómo le ayudarían, digamos, en ese aspecto? Bueno, en este caso está también el principio de ayuda administrativa, ¿verdad? Que es precisamente eso, porque muchas veces, como dice usted, se les pierde el documento, se les pierde el pasaporte, entonces, bueno, en esos casos lo que se hace a veces es una declaración jurada, o si, por ejemplo, no tienen el pasaporte, pero tienen una cédula de su país, entonces pueden hacer la cita, la gestión con la cédula de su país. En el caso de los menores, ellos en muchas ocasiones no van a tener un pasaporte. Entonces, por ahí traen, qué sé yo, la constancia de nacimiento. Entonces, con ese tipo de documentos, o a veces algún carnet de algo, ¿verdad?, diferente, qué sé yo, de estudios, que se pueda constatar, digamos, los datos personales, entonces se hace como esa flexibilidad, ¿verdad?, porque se trata pues de brindarles como ese apoyo que ellos puedan igual acceder y obviamente
no es que se les exige como un pasaporte vigente, ¿verdad? Ya después van a contar con su documento, que es el de solicitante de refugio o el de permiso laboral, pero en esos casos, digamos, con el documento que ellos tengan a mano, ¿verdad? Y si hay alguna situación de pérdida de documentos, pues tratar tal vez con declaración jurada o con alguna otra forma, ¿verdad?, de constatar para poderles colaborar y de que no se les, digamos, se les limite desde ahí el acceso a sí, porque ese es un obstáculo, ¿verdad? Bastante grande porque no están identificados, ¿verdad? Y qué complicado, ¿verdad? Entre todo eso, tienen que cruzar ríos. Entonces, digamos, el acceso para ellos, ¿verdad? Cuidar esos documentos, o a veces ellos sufren algún tipo de asalto, les quitan sus pertenencias, ¿verdad? Entonces, sí es, bueno, importante. Sí, y como lo decía Priscila, el tema de derecho internacional de los refugiados aplica un principio humanitario y de ayuda administrativa, ¿verdad? Entonces, los lineamientos a veces están estrictos, ¿verdad? En cuanto a presentación de documentación, no van a ser aplicables en principio a los temas de refugio por cuanto se pueden solventar, ¿verdad? Primero porque tenemos en consideración qué es lo que ellos han pasado, que se han visto expuestos a robos, a pérdidas, a condiciones climáticas sumamente difíciles, y a partir de eso, bueno, es que la administración, ¿verdad?, en ese momento, pues, aporta, ayuda, ¿verdad?, a verificar dicha información a través de otras fuentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, ingresaría, ¿verdad?, en el panorama del Patronato Nacional de la Infancia para efectos de que verifique, digamos, la identidad de la persona menor de edad, quiénes son sus cuidadores y demás. Entonces, según, ¿verdad?, el caso en concreto, pues vamos a poder verificar otros recursos, ¿verdad?, para la debida identificación de la persona. Muchas gracias. Bueno, continuamos con... Hablando de esto, sí. con el documento de identidad vigente. Bueno, acá a ellos se les proporciona a las personas solicitantes un documento que es provisional, que los va a tener los va a regularizar, digamos, temporalmente su situación migratoria, ¿verdad? Entonces van a tener un carnet que va a decir solicitante de refugio. Este carnet es gratuito, lo va a otorgar la Dirección General de Migración y Extranjería a través de la unidad de refugio, y posteriormente, ¿verdad?, a los 3 meses, la persona, si todavía no le han resuelto su solicitud, va a solicitar su permiso laboral, que este permiso ya sí lo va a facultar para que pueda laborar. Antes de los 3 meses, la persona no está facultada, digamos, para realizar labores remuneradas. Ya cuando se le reconoce la condición del refugiado, va a tener un DINEX, ¿verdad? Es un poquito diferente, es parecido a una cédula de residencia. Ya cuando tiene la condición de refugio aprobada, va a decir categoría especial, libre condición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a tener los mismos derechos y deberes, únicamente pues no puede ejercer el voto, ¿verdad? Posiblemente más adelante pueda acceder a una residencia permanente o pueda naturalizarse. Bueno, ahora hay una situación del nuevo DINEX. Esa era la forma en que se veía el documento anteriormente. A partir de enero de este año, el DINEX cambió. Hay uno que es en PDF, que se les envía a las personas, y otro que es impreso, que es en físico, ¿verdad? Ambos van a contener un código QR con la información, y va a decir igualmente categoría especial y libre condición, que quiere decir que puede ejercer cualquier actividad laboral remunerada. Entonces este va a contar con un código QR, es un poco diferente del anterior. Esto no quiere decir que los documentos que ellos ya tenían antes de diciembre del año pasado, del 2022, y que están vigentes, todavía tienen la validez que tiene el documento. Estos son como los cambios que se han introducido un poco al documento actual.
Licenciada Priscila, en el tiempo prudencial de paso por el país de estas personas presentan algún tipo de situación especial. Y vamos a ver, tal vez como muerte o enfermedad grave. ¿Cuál es el abordaje, digamos, que le puede dar o que le pueden dar ustedes a este problema? Bueno, bueno, no sé si quieres contestarlo. Bueno, enfermedad grave, pues entonces tendría igualmente acceso a la salud, ¿verdad? Si es que la persona, o si es un menor de edad, o si es que la persona se enfermó gravemente, pues entonces igual tendría acceso al sistema, ¿verdad? Hospitalario, al sistema de salud, ¿verdad? Si es alguien que pues tiene una infección, qué sé yo, entonces igual puede ser atendido, porque es una situación de emergencia, ¿verdad? Entonces ahí no va a importar si la persona cuenta con seguro o no cuenta con seguro, ahí debe ser atendido, pues por las mismas razones, ¿verdad? Por razones de humanidad, porque no se puede dejar a la persona pues en esas condiciones. Entonces, bueno, esto también es un poco de lo que más adelante trataríamos, que es el tema del acceso, digamos, a la salud. Ya si es un tema de que la persona fallece, pues entonces ahí ya sí hay que hacer como otras coordinaciones, como el consulado, y hay que ver como otro tipo de abordaje, ¿verdad? Sobre esto sí es muy importante dejar claro que hay determinadas circunstancias o condiciones en las personas, ¿verdad?, que hacen que la atención a nivel del sistema de salud sea obligatoria con independencia de su condición, en este caso migratoria. Entonces, si son personas menores de edad o mujeres embarazadas, ellos tienen por ley derecho a acceder al sistema de salud. En igual sentido, como lo mencionaba Priscila, aquellas personas que tengan una situación de urgencia o de emergencia, ¿verdad?, van a poder ser atendidas tanto a nivel de primer sistema de protección, que son los EBAIS, o inclusive según el lugar, ¿verdad?, donde la persona esté en ese momento habitando o se encuentre, también en el hospital que corresponda. Y hay ciertas enfermedades, ¿verdad?, cuando las personas presentan ciertas enfermedades, que también la atención es obligatoria. Entre ellas, por ejemplo, las personas que son portadoras de alguna enfermedad de transmisión sexual, como el VIH, o, por ejemplo, aquellas personas que han manifestado, ¿verdad?, antecedentes o alguna enfermedad relacionada con cáncer de células. Eso igualmente está establecido por normativa, de que la atención de la Caja Costarricense pues va a ser obligatoria. No siempre, en todos los casos, las personas pueden acceder, ¿verdad?, por su situación migratoria, ¿verdad?, y por carecer de un seguro ante la Caja Costarricense del Seguro Social, pero sí hay eventos, o más bien supuestos de emergencia y de humanidad, que siempre van a permitirles ese acceso. Puede continuar. Bueno, con respecto, bueno, al derecho al trabajo, ¿verdad? Y bueno, el derecho a la salud es, retomando un poco es eso, ¿verdad? Las personas en estado de embarazo, igual que están en tránsito, demás, igual tienen como ese mismo derecho, los menores de edad, ¿verdad?, de ser atendidos, las situaciones de emergencia y estas condiciones de salud, pues que ya son, o que ya la persona trae, o que es diagnosticada acá, pero que igual en otros casos, bueno, la persona igualmente se puede asegurar. Por ejemplo, si es solicitante de refugio, se puede asegurar de manera voluntaria, o existe también parte de lo que conversábamos antes del apoyo de ACNUR, que es el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, que existe un convenio entre ACNUR y la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces ACNUR aseguró a un número determinado de personas, ¿verdad?, no a todas, porque son muchas, y después hizo pues otro, aseguró a otras personas, y entonces estas personas cuentan con seguro y son atendidas normalmente, les van a dar un carnetcito distinto y que ellos presentan en su centro de salud. Ya con el tema de que cuando ellos ya, a lo que ahorita vamos, que es cuando ya tienen permiso laboral o DIMES, pueden tener seguro voluntario o las modalidades de aseguramiento normal, que el patrono lo asegure, ¿verdad? Y también pueden mantener el convenio de ACNUR, incluso cuando ya son reconocidos.
Y bueno, las que no están aseguradas igual pueden tener la atención en las clínicas, pero en esos casos pues sí se les va a generar pues una factura, ¿verdad? Un cobro como normalmente se hace, si es una consulta pues diferente, no como de emergencia, sino una consulta que tenga la persona Sí, una de consulta salud. general. Ajá, exactamente. Bueno, con respecto al derecho al trabajo, pues que es otro de los derechos que protege la Convención, ¿verdad? Sí es importante hacer como una distinción que, bueno, si la persona puede contar con un permiso laboral, puede hacerlo 3 meses después de que realiza su solicitud de refugio, ¿verdad? Actualmente, pues hay unos cambios importantes en cuanto a eso. Si se hizo antes del diciembre del año 2022, pues no tenía una serie de requisitos con que ahora sí cuenta, ¿verdad? Actualmente solamente se puede en relación de dependencia, es decir, que tenga un patrono, ya sea físico, jurídico. Anteriormente sí podía hacer, digamos, labores por cuenta propia, qué sé yo, de trabajo independiente, pero ahora sí requiere pues una serie de requisitos y un procedimiento especial. Y esto pues siempre sería igual que lo solicite después de los 3 meses de su solicitud. Y para andar un poquito en lo que nos explicaba Priscila, tal vez nos podemos devolver a la presentación en la página, en la número 19. Este carnet, el solicitante de solicitud de refugio, ¿verdad? Pueden haber dos modalidades, por decirlo de alguna manera. Puede ser que si la solicitud de refugio fue realizada antes de diciembre del año pasado, que ocurrieron estos cambios, pues este permiso, este carnet va a incluir, va a decir permiso laboral y va a determinar, ¿verdad?, a partir de cuándo la persona es que puede trabajar. Ahora, no, primero se les van a entregar un carnet normal, por decirlo así, que dice carnet provisional de solicitante de refugio, y luego de estos 3 meses que nos comentaba Priscila, es que ya va a obtener un carnet que dice que se llama carnet provisional permiso laboral, y que en este caso se le elimina la leyenda de solicitante de refugio para efectos de que no exista ningún tipo de discriminación a nivel del mercado laboral. Algún ¿Verdad? estigma. Algún estigma, porque también, bueno, con las personas refugiadas, como son también, se enmarcan dentro de este movimiento migratorio, ¿verdad? También hay muchos estigmas, ¿verdad? Y prejuicios en relación a las personas extranjeras. Entonces, una de las prerrogativas que se ha señalado es que este permiso laboral no se señale, ¿verdad?, que es una persona solicitante de refugio para esos efectos. Y estos carnet también, que eso también nos va a ayudar para identificar si la persona actualmente o no puede ejercer, ¿verdad?, labores, y qué tipo de labores puede ejercer, ¿verdad? Si es anterior a diciembre del 2022, pues entonces puede trabajar independiente, ¿verdad? Generalmente en sus propios emprendimientos, en sus propias ventas o con un patrono. Y si es posterior a diciembre del 2022, pues únicamente con una persona en relación de dependencia, es decir, trabajando sea para una empresa o para una persona física. ¿Cuánto tiempo se estima para que una persona acceda o se le dé ese carnet? Ok. Como habíamos visto, si tal vez un poquito rápido, ¿verdad? Una vez que la persona solicita refugio y se le concede esta cita para ir a solicitar refugio, pues se va a presentar a una entrevista. A esa entrevista, pues va a presentar una serie de requisitos formales y además va a responder una serie de preguntas, ¿verdad?, sobre los motivos que ya vimos por los cuales una persona puede ser considerada refugiada. Y luego de esa entrevista se le va a otorgar este carnet provisional, ¿verdad? En principio, el proceso normal es que una vez que salga esta persona de su entrevista, la unidad de refugio va a acceder inmediatamente a este carnet provisional y va a tener que esperarse ahora estos 3 meses, ¿verdad?, para poder pedir un permiso laboral. Ese sería el trámite en cuanto al acceso a la documentación.
Y en cuanto, digamos, a la educación referente a los menores de edad, la inclusión de ellos en la Eso parte también es otro de los escolar. derechos también que están contemplados en la presentación, en la página 28, sobre si las personas pueden acceder a una educación. Bueno, el artículo 22, ¿verdad?, de la Convención nos indica que las personas van a recibir, refugiadas, solicitantes de refugio, van a recibir el mismo trato que las personas nacionales en cuanto a enseñanza elemental. ¿Y qué entendemos por enseñanza elemental? Bueno, primaria y secundaria, ¿verdad? Entonces, ya el reglamento de matrícula y de traslados de estudiantes, ¿verdad?, del Ministerio de Educación Pública contempla, ¿verdad?, que las personas menores de edad puedan acceder, ¿verdad?, a educación. Incluso el MEP ya tiene sus propios protocolos, sus propios lineamientos de trabajo, ¿verdad?, a la hora de poder integrar a una persona, sobre todo menor de edad, al sistema educativo. Inclusive ellos, si bien sería lo ideal, pueden incorporar, ¿verdad?, al centro educativo una persona menor de edad que ni siquiera cuente con un documento de identificación, ¿verdad? Porque entendemos que el derecho a la educación, ¿verdad?, y sobre todo en materia de protección de niñez y adolescencia, es fundamental y es básico. Entonces, hay derechos básicos, ¿verdad?, salud, trabajo, educación y acceso a la justicia, que tal vez podamos quedarnos un poco corto, ¿verdad?, en ese tema, que en ciertas modalidades, ¿verdad?, son irrestrictos para ellos. Es decir, en ciertas circunstancias, estas personas tienen derecho a acceder a ellos sin ningún tipo de limitación. Entonces, por ejemplo, también en tema de acceso a procedimientos judiciales, tenemos que también tener entendido, por ejemplo, si una persona ha manifestado que en Costa Rica ha sido, por ejemplo, víctima de algún delito, de algún tipo de agresión, que estas personas aún sin ningún tipo de documento de identificación o con su carnet de solicitante o ya DIMEN se ha reconocido como refugiado, pueden acceder, ¿verdad?, al Poder Judicial, pueden presentar una denuncia o, por ejemplo, o cualquier otro tipo de procesos y inclusive estas circunstancias no van a ser óbice para que no se le pueda negar esa atención. ¿Qué pasa en el caso, ya como para ir cerrando, qué pasa en el caso de un refugiado, ¿verdad? Se le brinda su carnet, bienes y demás, y en ese lapso, en ese momento, alguna situación pasó y cometió un delito. ¿Cómo proceden ahí, digamos? ¿Cómo le quitarían ese permiso? O ese estatus, ¿verdad?, que ellos adquieren. Bueno, es un tema que se merece, por decirlo de alguna manera, casi que una sesión completa, ¿de acuerdo? Porque el estatus de refugiado no se va, por decirlo de alguna manera, a cancelar por la comisión de un delito, digamos, de naturaleza común. Yo puedo eventualmente decirle a la persona que tiene que salir del país o que tiene que cumplir, ¿verdad?, su pena, pero ese estatus no se le va a cancelar, ¿de acuerdo? Entonces eso sí es muy importante diferenciarlo. Por ejemplo, una persona comete un delito de robo, ¿ok? Su estatus como refugiada se va a mantener en Costa Rica, pero la persona va a tener que cumplir esa pena y es parte de los deberes de las personas, tanto solicitantes de refugio como refugiadas, cumplir con la ley del país, ¿verdad? Y esa persona eventualmente puede permanecer en Costa Rica cumpliendo su condena o eventualmente puede solicitársele, ¿verdad?, que abandone el país, pero tiene que hacerse una coordinación muy grande porque no puede ser devuelta a su país de origen en donde va a sufrir algún tipo de persecución. Inclusive es necesaria una coordinación con otros países que aseguren no solamente que va a recibir a la persona en su territorio, sino también que la va a proteger, ¿verdad? Entonces, sí es un tema con muchísimas aristas, pero los supuestos de cancelación, ¿verdad?, o más que cancelación, de revocación de la condición de persona refugiada, únicamente dan cuenta o serían aplicables para cuando la persona cometa, ¿verdad?, estos delitos relacionados a derechos humanos o derecho internacional humanitario,
¿verdad? Pero por delitos graves comunes no es uno de los supuestos establecidos. Licenciado, ¿algún aporte que quiera hacer? No, queda muy claro todas las garantías y protecciones que esta población tiene y que la única forma de que pierda ese estatus o que sea revocado o trasladado a otra jurisdicción sería que la persona cometa delitos contra la vida o similares. Delitos, vamos a establecer. Son distintos supuestos. Por ejemplo, la persona se le puede cancelar su reconocimiento como persona refugiada, ¿verdad? En la medida que ella haya mentido, ¿verdad? Y haya ya cometido anteriormente un delito. Pero si, por ejemplo, por el contrario, la persona incurrió en un delito de los que nos mencionaba Priscila, que es contra los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, aplican otra figura que se llama revocación, ¿verdad? Y que es una figura que aplica, ¿verdad? Digamos, hacia futuro, a partir de que esta persona comete el delito. Hay también la posibilidad de que a la persona se le condene por delitos comunes, pero eso porque los cometió en el país, ¿verdad? Aquellos que están integrados en el Código Penal, básicamente, pero eso no va a implicar que a la persona se le desconozca como persona refugiada, ¿verdad? Porque ella va a tener que cumplir su sentencia, su pena, pero eso no desmerece, ¿verdad?, que esta persona fuera de nuestro territorio pueda ocurrirle algo, pueda tener un peligro. Sí, son dos procesos que van paralelos, el administrativo y el penal, por decirlo así. Sí, totalmente. El hecho de que una persona refugiada o que esté solicitando refugio, digamos, no es como una protección, ¿verdad?, para que esta persona eventualmente no pueda ser considerada responsable por la comisión de un delito penal, ¿verdad? Son procesos separados, ¿verdad? Lo importante de esto es también recalcar en el que las personas refugiadas tienen obligaciones y con esas obligaciones es respetar el marco jurídico del país y el marco jurídico internacional, ¿verdad? Pero no, salvo que sean los supuestos que ya hemos venido mencionando, no es un supuesto para cancelar el estatus de refugiado en nuestro país, en Costa Rica en este caso. Que es importante ver todas estas garantías de las que ustedes nos han hablado, nos han expuesto de muy buena forma y con mucho conocimiento de causa, porque eso ayuda a reforzar la tesis de que la persona refugiada no carece de acompañamiento ni de protección y que por ende el estigma que existe de que la persona migrante es la que hace la comisión de los delitos en nuestro país queda totalmente descartada. Sí, en este caso sí es muy importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos diferenciar, ¿verdad?, que esto que hablamos al principio, quién es una persona migrante en general, quién es una persona refugiada, quién es una persona desplazada, ¿verdad? Es decir, que tuvo que huir a otra parte de su país, de otra provincia, ¿verdad?, porque en determinados lugares no podía estar segura, ¿verdad? Y que o sea, no podemos encasillar, ¿verdad? Sí. A todas las personas migrantes, ¿verdad? Bajo estos estigmas, bajo estos prejuicios, porque las personas vienen a Costa Rica o transitan por Costa Rica por un sinnúmero de motivos, ¿verdad? Y la mayoría de ellos son por necesidad de protección internacional, por protección de su vida, de su seguridad, y en eso sea porque exista una persona o un ente que los está persiguiendo, pero también porque su vida en otro país puede no ser sustentable, es decir, que no puede acceder a lo más básico que es alimentación, ¿verdad? O medicamentos, ¿verdad? Que esta persona, el medicamento, tal vez que en Costa Rica es tan, no sé, tan de fácil acceso como un medicamento para la presión o para la diabetes, en sus países ni siquiera eso tienen porque hay un desabasto por completo. Entonces, sí es muy importante, de verdad, que
que tengamos esas diferenciaciones y que las personas las personas refugiadas solicitantes del país eventualmente están también sujetas al ordenamiento jurídico y su salida del país únicamente va a ser, ¿verdad?, porque cometieron delitos sumamente graves, como las que ya nos han ejemplificado, ¿verdad?, porque representan un peligro para la seguridad nacional, pero también es necesario eventualmente hacer una valoración de si esta persona puede permanecer en el país, ¿verdad?, manteniendo su condición de persona refugiada, o eventualmente puede ser expuesta o combinada a salir del país a través de una expulsión, pero a un país donde se le asegure su protección internacional. Sí, donde sí existen las mismas garantías. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, licenciadas, por habernos acompañado en esta tarde, todos nuestros agremiados, también por habernos acompañado. Ha sido un grato para nosotros de la Comisión de Planes Preventivos. Esperamos poder haber abarcado muchas dudas. Es un tema bastante amplio, bastante extenso, con muchas aristas, como dice la licenciada, ¿verdad? Y esperamos en otro momento tenerlas acá con nosotros y profundizar en otro tema más. Que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes.